Bueno, hola y bienvenidos a la sala divergente. El- miren, espérate, voy a ver si... Creo que está grabando. ¿Te aparece a ti en el marcador grabando? Sí, yo pulsé OK y sale grabando, sí. Me ha cambiado todo. Bueno, bienvenido a la sala divergente. Hoy vamos a hablar sobre Escocia, un país al norte de Gran Bretaña, con más de 790 islas, 40 de ellas habitadas solamente, y limita el Mar del Norte con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur de Inglaterra, con el Mar del Norte al sur de Inglaterra, al sureste con el Canal del Norte y el Mar de Irlanda. La capital es Edimburgo y la ciudad más importante y poblada es Glasgow, ¿no? Eh, es una nación, bueno, fundada en el 843. Luego se unió con Inglaterra en 1603. Lo que pasa que el periodo de independencia lo tuvo hasta 1707, cuando firma el Acta de Unión, ¿no? Tiene unos 5.600.000 habitantes y Escocia viene de Scotus, que significa irlandeses, o Scotus, irlandeses, o Scoti, sería en plural irlandeses, ¿no? Eh, los romanos en la Alta Edad Media utilizaban el nombre de Caledonia también. El independentismo surgió en el siglo XIX y, bien, pues hay unos datos interesantes también sobre el patrimonio natural, histórico. Lugares de interés pueden ser Edimburgo, que cuenta con un castillo famoso, y Arthur Seat, que es donde se dan las mejores vistas, ¿no? Otro sitio sería la isla de Skye o Skye, Glencroe, el Valle de las Lágrimas, que es belleza y fantasía, ¿no? El lago Ness también, St. Andrews, que es la cuna del golf, y Stirling, que sería el corazón histórico del país. Bueno, hoy tenemos con nosotros a un canario que vive en Edimburgo, se llama José Rodríguez Barrera. Está en Escocia desde el año 2014. Han estado en diferentes lugares de allí, como Lanark, Fife, Dundee, Moselsburg. Ahora vive en Edimburgo, ¿no? Como he dicho antes. Trabaja como funcionario del gobierno británico y también tiene un empleo adicional eh, relacionado con el marketing y la búsqueda de personas, que ahora un poco nos contará un poquito. Bienvenido, José, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Tocayo. Gracias por invitarme antes que nada a tu canal. Encantado de estar aquí, encantado de Ujú. hablar de un país que me apasiona y nada, con ganas de que me preguntes y contarte todo lo que vivo por aquí. Bueno, en principio, ¿cómo fue tu idea de ir o de instalarte en Escocia? Bueno, como dijiste, en 2014 me vine para acá. Llevaba tiempo queriendo salir fuera, queriendo mejorar el inglés, algo que muchos ahí en España siempre tenemos en mente. Y coincidió que yo tenía una empresa también allá en Gran Canaria y la cosa con la crisis del 2008 no iba muy bien y creo que vi la oportunidad perfecta de cambiar totalmente, venir para acá, empezar de cero. Valoré diferentes sitios, quería que fuera un país que el inglés fuera su lengua principal. Valoré Irlanda o Escocia y al final me decidí por Escocia y la verdad que no me arrepiento en absoluto porque estoy muy contento aquí. Vine a ver cuánto me quedaba y llevo ya casi 12 años aquí. Curioso porque en Escocia dicen que el inglés es diferente, ¿no? Que es difícil de captar ese acento, ¿no? Esa forma de... Es cierto eso, ¿no? Doy fe, doy fe. Si uno cuando viene para acá uno cree que tiene el típico inglés nivel medio, Ujú. que es el que se aprende en el colegio, el instituto, y cuando llegas aquí te das cuenta de que de medio nada, ¿no? Un nivel muy bajo y además el acento escocés, que para mí es precioso, pero es verdad que es muy complicado de entender. Siempre se dice que si entiendes a los escoceses, prácticamente pues entiendes
cualquier persona que hable en inglés. Y la verdad que cuesta al principio, pero lo compensa lo agradable que son los escoceses y no tienen problema en repetirte. No son antipáticos en el sentido de que si no lo entiendes se enfadan, sino todo lo contrario, ¿no? Entienden que no, tu nivel de inglés no sea el adecuado y no tienen problema en repetirte más despacio las veces que haga falta. Bueno. ¿Y cuál fue tu primera impresión al pisar Escocia, ese nuevo lugar que iba a ser tu hogar o tu sitio de Sí. estancia? Bueno, como dijiste, he vivido en diferentes sitios, pero los primeros días estuve en Edimburgo. Ujú, Y Edimburgo es una ciudad que enamora desde la primera vez que la ves. Es una ciudad de cuentos, no sabes a dónde mirar porque allá donde mires siempre hay una foto maravillosa y la verdad que espectacular. O sea, fue un amor a primera vista y aquí sigo, ¿no? La verdad que ujú, eh, Edimburgo, Escocia en general, pero Edimburgo específicamente, la verdad que es una ciudad que nada más llegar, ujú. la verdad que te quedas prendado de ella. Y bueno, has estado en otras poblaciones. ¿Cuáles destacarías de donde has estado? ¿Perth o cualquier otra? No sé. Bueno, la verdad que el tema es aquí, claro, cuando uno viene con un nivel de inglés bajo, Mm, tienes que buscar cualquier trabajo que te surja. Entonces, según conseguía un trabajo, me iba moviendo a una ciudad u otra. Empecé trabajando en una granja, haciendo desayunos, cuidando caballos y eso. Eso fue en Lanark. Después trabajé en una panadería artesana. Eso fue en Five. Una época muy, muy bonita, la verdad. Un trabajo precioso, duro, pero precioso. Después conseguí el trabajo de funcionario. Empecé trabajando para la Hacienda Británica y ahí fue donde me mudé a Dundee. Dundee es una ciudad que eh, ha mejorado muchísimo, es una ciudad bastante industrial que después, cuando la industria desapareció, la verdad que no era la más bonita de todas, pero ahora ha habido una inversión interesante por el gobierno escocés y la verdad que está bastante, bastante mejor. Lo que pasa es que Dundee está bastante lejos de todo lo principal, de Edimburgo, del aeropuerto, y eso siempre era un hándicap, ujú, ¿no? Y después ya conseguí la promoción al trabajo, mi trabajo actual, que es en una oficina de empleo, y fue cuando me mudé a ujú. Edimburgo. Muy bien. Y cualquier viajante que le recomendarías que visitase de Escocia, si dispusiera de 10 días, 15 días, no sé, qué Bueno, sitio, para mí hay dos. tanto de ciudades como entornos naturales, ¿no? Da igual, Sí, puedes sí, ir para mí hay mezclando. dos zonas en Escocia que para cualquiera que venga son totalmente imperdibles, que son Edimburgo, por supuesto. De hecho, Ujú, si alguien viene solamente para 2, 3 días, yo le recomendaría que se centrara en Edimburgo, porque hay mucho que ver aquí. En una ciudad bastante, es fácil se puede hacer todo caminando, ujú, pero tiene mucho que ver y yo recomendaría mínimo 2 días en Edimburgo. Pero si vienen más tiempo, sin ninguna duda, hay que ir a las tierras altas de Escocia, a las Highlands, que están en el norte. Inverness, toda esa zona. Antes comentaste Glencoe. Esa zona es, en cuanto a parajes naturales, es también otro sueño. De verdad que es increíble. Y aparte lo bueno que tiene esta zona es que cada estación, si vas al mismo sitio en una estación diferente, parece un sitio distinto. En otoño está todo lleno de colores rojos, amarillos, marrones. En invierno nieve por todos sitios. En primavera todo verde. O sea, la verdad que es un país que no te cansas de visitar. Yo llevo 12 años aquí, he ido muchísimas veces al norte, he ido muchísimas veces a otros sitios y siempre que voy siempre me maravillo de lo que veo. O sea que no me canso nunca de descubrir Escocia. sí, y bueno, al nombrar que tiene casi 800 islas, 40 de ellas habitadas, ¿hay alguna famosa o recomendable que suelen ir los turistas? ¿Alguna isla de esas? La isla de Skye, que también la nombraste antes, Hay. Ujú, bueno, lo bueno de Skye es que no hace falta coger ningún barco, tiene un puente y es una isla también increíble, es una isla que se recorre con calma en un par de días. Sí es verdad que está bastante, bastante al norte. Si alguien va vía Edimburgo, tiene que dedicarle mínimo 3 días
quedarse mínimo 2 noches arriba. Pero Skye es una isla también, es de las más conocidas y de las más famosas. Antes de llegar a la isla, tiene un castillo muy famoso que es el Eilean Castle, que ahí se rodó, por ejemplo, la película, eh, ¿cómo se llama? Me acordaré después te lo digo. Una película muy famosa. Y es un castillo que, de nuevo, es un castillo que la verdad que es impresionante, con un puente, con el rodeado de agua por todas partes. Es un castillo precioso y está de camino a la isla de Skye, con lo cual si vas para arriba, ese es un punto en el que tienes que parar sí o sí. Hay una cosa que no apunté y luego lo vi por otro sitio, el lago Ness. El lago Ness está también en Escocia, ¿verdad? Y está en las Highlands también, las tierras altas de Escocia, está cerca Ujú. de Inverness. Obviamente el lago Ness es un lago conocido mundialmente por su mito del El monstruo monstruo, ese ¿no? que sale. Sí. Yo he Es- estado muchísimas veces ahí, más de 15 veces ahí, y he de decir que no lo he visto nunca. Nunca he visto el oh, monstruo, pero sí es verdad que han construido un emporio turístico a raíz del mito del monstruo, y la verdad que cuando cualquiera viene a verme y le pregunto dónde quieren ir, siempre todos me dicen Lagones. ¿No? Es un sitio que a la gente llama mucho la atención, y aunque para mí no es el lago más bonito de Escocia, es precioso, pero los hay más bonitos. Sí es verdad que es un sitio al que hay que ir también sí o sí, aunque sea solamente para decir estuve allí y vivir el mito de cerca, ¿no? Muy bien, pues no sé si me he dejado. Ah, también dicen que es la cuna del golf, Escocia. Ah, pues se Sí, nació ahí el deporte del golf, ¿no? Que también sí, tendrá un lugar emblemático y eso, ¿no? concretamente en San Andrews, St. ahí se Andrews. creó el primer club de golf. Ujú. Es un campo de golf mundialmente famoso que para cualquier golfista que se precie jugar ahí es como un sueño, ¿no? Es como el campo de los campos, ¿no? Eh, Además, el campo en activo más antiguo del mundo está en Musselburgh, que es un sitio donde yo viví antes de vivir en Edimburgo. Está el campo de golf más antiguo del mundo en activo, o sea que todavía está en funcionamiento. Es un campito bastante humilde, pero bueno, al final es histórico porque es el campo en el que puedes jugar que tiene más años del mundo, ¿no? Y sí, la verdad que el golf es un... San Andrés, por ejemplo, gira todo en torno al golf. Si estás por allí, es muy turístico porque van muchos jugadores de golf de todo el mundo a jugar allí. Está lleno de tiendas de golf. Se juega diferentes torneos. Es la verdad que el golf es un deporte muy, muy importante en Escocia. No solamente en San Andrews, también de hecho, en Escocia hay más de 700 campos de golf. O sea, tiene la ventaja también de que en Escocia no hace falta regarlo. O sea, es solamente Claro, cortar el sol. será el deporte número uno, digo yo, ¿no? Sí, el fútbol, por supuesto. El Ujú. rugby también es muy importante aquí, muy, muy importante. Y el golf. El golf, prácticamente coges el coche y te recorres una hora y te encuentras 20 campos de golf, ¿no? Hay campos de golf en todos sitios, ¿no? La verdad que sí, es fácil de mantener. Obviamente, por ejemplo, yo que vengo de Gran Canaria, allí hay campos de golf, pero los campos de golf son muy caros de mantener porque hay que regarlos constantemente. Aquí se riegan solos, entonces cortarlos y mantenerlos, hacer el mantenimiento mínimo y ya es suficiente. Bueno, José, a la hora de comer ahí, ¿te adaptaste a lo que había en el supermercado? ¿Has probado algo distinto que esté bien? ¿O es todo horroroso en comparación con lo nuestro? A ver, yo siempre digo que igual que el clima, yo siempre digo que depende de con qué actitud vengas, ¿no? Si vienes, eh, obviamente uno muchas veces deja su país de origen para buscar un sitio que le dé más oportunidades, pero al final tiene que ser consciente de que uno compra el pack completo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo, ¿no? Hay cosas buenas y malas en Gran Canaria o en España, hay cosas buenas y malas aquí. Obviamente el clima no es el punto fuerte de Escocia, obviamente. Y la comida tampoco, aunque decirte que sí es cierto que si tú cocinas y te gusta cocinar, puedes conseguir cualquier tipo de producto, menos un jamón ibérico de Ibérico, calidad, claro. que es complicado de conseguir.
Pero de hecho la gente que me visita siempre me trae de regalo un paquete de jamón ibérico, que es lo que más echo de menos, ¿no? Pero aquí tienes fruta, verduras frescas, incluso ecológicas, tienes carne, tienes pescado, tienes de todo y al Cualquier final producto, ¿no? No me ha llamado la atención un apunte, el haggis, que es como un plato nacional que se trata de como una morcilla pero más picante. ¿Lo has probado? el haggis me encanta. El haggis es el plato, digamos, estrella de Escocia. Ujú. Tiene un origen humilde, tiene un origen de cuando había mucha hambre, pues la gente que no tenía recursos, pues lo que hacía era aprovechar el cordero al máximo y es básicamente se cocina con avena, cebolla, especias y después viene el corazón, el pulmón y el hígado del cordero. Todo mezclado, se mete dentro del estómago del cordero, el tradicional, y se cocina a fuego lento y con Fuego tiempo. lento y queda rico, ¿no? Y el sabor es Claro. buenísimo. Es un plato típico que tiene el haggis, se acompaña con puré de papa, puré de una verdura que no sé muy bien cómo se traduce esto al español, yo no la he visto por allí, y después una salsa de whisky. Bastante, la verdad que si lo hacen bien es una delicia, a mí me encanta. Sí es verdad que a la gente que no le guste, que sea un poco escrupulosa, si le dicen lo que es, igual no lo prueba, pero yo siempre intento que los que me visitan, que lo prueben y después les explico lo que es. Después ya le explica lo que tiene, ¿no? Sí, a todos les encanta. La verdad Ya, que es un plato sí. muy curioso, pero a mí la verdad que es un plato muy rico. Y además aquí hacen una vez al año, a final de enero, se hace la noche de Burns. Es el poeta más famoso de Escocia, poeta escocés, que además es como un referente, ¿no? Porque al final luchó mucho por la patria escocesa, por la cultura escocesa, y se celebra la noche de Burns, que lo que se hace precisamente es, aparte de recitar poesías y eso, pues es comer un haggis, pero tipo ceremonia, se trae, se Ujú. corta, entonces se hizo un poema, se cantan canciones, es una ceremonia muy Sí. bonita, la verdad. Y del whisky, ¿qué nos puedes comentar? ¿Has estado en bodegas donde se hace el auténtico whisky escocés, cosas de estas? ¿Hay una Sí, a ver, cultura muy marcada de tomar whisky ahí entre sí, los a ver, yo escoceses? he de decir que en eso no, yo me siento muy escocés, pero en eso no me gusta el alcohol, Mm, entonces el whisky no me gusta. Pero sí es verdad que para los amantes del whisky esto de nuevo es un paraíso. O sea, hay mm. destilerías en todos sitios. Los mejores whiskies del mundo, la mayoría son de aquí. Y, y- y además es como una experiencia. O sea, visitar una destilería no es solamente probar el whisky, sino todo te cuentan la historia, cómo se creó, pruebas diferentes tipos. Y la verdad que es también un mercado muy interesante y bueno, que se exporta a nivel mundial. O sea, el whisky escocés es mundialmente famoso, ¿no? Y una cosa curiosa es que Escocia, bueno, tiene una libra, pero es escocesa. Y Sí, no bueno, la aceptan por ejemplo, en Inglaterra, dicen, ¿no? O en Gales, solamente es allí, vale allí. No vale, entiendo yo muy bien eso es eso, ¿no? realmente están obligados a aceptarlo, o sea, es una libra de curso legal. Al final aquí no hay por ejemplo, en España solo hay un billete de 5, un billete de 10, un billete de 20. Aquí cada banco emite sus propios billetes y además son totalmente legales. Y en realidad están obligados a aceptar la libra escocesa, que al final es una libra también británica, o sea, Echaba el mismo valor, ¿no? no es diferente, sí, no Supuestamente. es diferente. Lo que pasa es que sí es verdad que algunas tiendas en Inglaterra, no sé por qué decidieron no aceptarlas, pero son totalmente legales y están obligados a aceptarlas en cualquier sitio de Reino Unido. Era como dato curioso. Mm. Eh, bueno, no sé si hay mucha rivalidad entre escoceses, ingleses. Sí, Digo yo, cuando se aproximan la ciudad y los pueblos en la frontera, ¿no? ¿Se nota eso o tan amigos? muchísimo. No. De hecho, cuando viene gente, por ejemplo, de España y le Ujú. dicen a un escocés, le dicen inglés porque se confunden, o incluso británico, Claro. es como un insulto, ¿no? Los escoceses tienen la verdad que sienten su país muchísimo, tienen un concepto de patria muy forjado y la verdad que para ellos ser escoceses, para ellos es un honor, es un orgullo.
y entonces no se sienten británicos. Hablo en general, ¿vale? Por supuesto que habrá muchos que se sientan británicos, pero en general hay un concepto de patria escocesa muy marcado y en general la relación con los ingleses no es la mejor, no es la mejor. Eso se ve, por ejemplo, en torneos de fútbol, en rugby, etcétera. También es verdad que es que la historia de Escocia está marcada por un maltrato del Estado inglés a los escoceses, ¿no? Entonces, puedo entender esa Sí, animadversión que hay contra los ingleses, pero bueno, después en el día a día, al final hay muchos ingleses aquí, muchos escoceses en Inglaterra, claro, y claro. Y de no todas pasa formas, no, nada. hay que tener en cuenta que cuando el referéndum de independencia estuvieron muy empatados, ¿no? Los que querían permanecer y los que no. Hombre, O eso sea, fue polémico. Yo justo tuve la suerte de venir el año se votó el referéndum, fue ujú, ese año. Y de hecho podía votar, lo que pasa es que no voté porque entendía que no tenía todavía información suficiente como para decidir, entonces no decidí no votar. ujú. Pero sí es cierto que se apeló al miedo, o sea, las encuestas decían que iba ganando el sí, pero ya empezaron los medios a meter miedo, que si después, si se independizaba, Habría problemas y todo claro, eso, que Europa no lo trastornos. aceptaba, que las empresas grandes Claro, se irían de Escocia, y sabes que la principal herramienta para dirigir al pueblo es el miedo, ¿no? Entonces al final por poco se decidió que no, y después, irónicamente, años después, el Brexit, que Escocia votó en contra, mayoritariamente, al final nos sacaron de Europa, de la Unión Europea, porque los ingleses son más y decidieron que querían salir, ¿no? Entonces, un poco irónico por ese lado. Todavía se sigue, hay todavía un espíritu de independencia en el aire, ¿no? Y se nota claro. No, incluso hay un apunte que tomé que tienen hasta un ejército privado propio, Escocia, pero que está el, totalmente legalizado, ¿no? Digo, qué vale, curioso. la verdad que ese dato no lo conocía, gracias Sí, por sí. decirme, no lo conocía, pero sí es verdad que, eh, y desde mi punto de vista, yo he estado en Inglaterra, he estado en Escocia, he estado en Gales, he estado en Irlanda, sí es cierto que los escoceses en ese sentido, para mí son muy diferentes a los ingleses, sobre todo a los ingleses del sur. Eh, Noto, para mí los escoceses son más cercanos, más ayudan más. Yo, por ejemplo, nunca he tenido un problema de racismo aquí. Llevo aquí 12 años, Ujú. nunca he tenido un problema de racismo que nadie me haya dicho eres de fuera o nunca, jamás. En cambio, sé que en Inglaterra se ha habido algunos episodios de racismo y aquí no. Y sí, sí noto diferencia entre los escoceses y los ingleses en muchos aspectos de forma de ser, Ujú. de cultura. Y la verdad que en ese sentido me he sentido muy integrado siempre en Escocia, me he sentido muy bien acogido. De hecho, por ejemplo, soy funcionario y nunca Ah, me he no, sentido no. de menos por ser de fuera, ¿no? Bueno, te amplío un poco el dato sobre el ejército este privado. Se llama Atholl Highlanders. Atholl, Sí. Atholl, Highlanders. Bueno, pues sí, me da mucho la atención, pero vamos, es como si fuera un permiso especial que tenga, ¿no? Y no hay ningún problema Mm. con ello. En fin, luego de personajes históricos, pues me he dado cuenta de que fue el país de Conan Doyle, el que escribió el Sherlock Holmes, De los Holmes, también del doctor Fleming, Alexander Fleming, el de la penicilina, sí. Ujú. ¿quién más? Hay unos cuantos más, ¿no? Graham Bell, el del teléfono, Sí, no, hay Alexander Graham Bell, muchos más. claro, Por ejemplo, el de la Isla del Tesoro, también Walter Scott, sí, eh, Walter Scott no, también. el O era, o Stevenson, 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 sí. sí, Es Stevenson, perdón, escocés, Walter Stevenson, Scott es escocés también. también escocés, sí. De hecho, en Edimburgo hay un monumento inmenso en el centro de Edimburgo, que es Mm, hasta la fecha, no sé si habrá cambiado, era el segundo monumento más alto del mundo dedicado a un escritor y ujú, está dedicado a Sir Walter Scott. Es un monumento inmenso que se ve en el medio de Edimburgo, en el centro de Edimburgo, y es precioso, la verdad, y está dedicado a él. La verdad que Edimburgo es un sitio que tiene mucha cultura, en general Escocia, Glasgow también, Glasgow es un sitio también muy cultural, pero en Edimburgo se celebra en agosto de todos los años el Festival Fringe, que se llama, ujú. que es un festival de teatro,
que es el festival de teatro más importante del mundo. O sea, Mm. durante ese mes en agosto, suelen ser 3 semanas, pueden haber tranquilamente cada día más de 300 actuaciones diferentes en ¿No? cada día. Y de hecho Y en Edimburgo es donde la escritora esta del Harry Potter se inspiró y creo que hizo toda la novela, ¿no? Tan famosa. Rowling, eso ¿eh? dicen, sí es verdad que ella lo negó, ella dice Sí. que no fue así, que no se inspiró en eso, pero sí es verdad Bueno. que una cafetería muy famosa en Edimburgo que se llama The Elephant House, Mm. que sí está demostrado que ella iba allí, ella vivió en Edimburgo un tiempo y ella escribió, se veía ella que visitaba por allí, supuestamente pedía un café y se pegaba todo el día escribiendo el primer libro de Harry Potter, aunque ella lo negó, pero no sé si es verdad que hay pruebas de que estuvo allí, de hecho ahí ves cosas de Harry Potter, hay un libro firmado por ella, hay una edición especial, etcétera, ¿no? También para los fans de Harry Potter, Edimburgo es un Sí. sitio muy recomendable, la verdad. Bueno, y también en el cine, por ejemplo, Sean Connery, el del agente 007, que Sí. estuvo muchas veces en España, venía muchas veces a España también. Sí, Sí. anteriormente, pues también la actriz Deborah Kerr, también es escocesa. Ujú. Y, y bueno, actualmente Alex Ferguson, un entrenador del Manchester, creo, en Sí, que Inglaterra, es puede ser escocés, sí. también. Incluso el líder de los Dire Straits, Mark Knopfler, nació en Mm. Escocia, ¿no? En Glasgow. Sí, Y sí, de no, hecho, no, pues tiene un álbum que era una película, Local Hero, héroe local, y también, bueno, he conseguido este apunte, ¿no? Como curiosidad, ¿no? sí, sí. Sí, no, no, hay muchísimos escoceses famosos, que hay muchas invenciones muy conocidas, que, por ejemplo, el neumático de caucho también fue un invento escocés, obviamente no el que se conoce ahora, pero uno más Ujú, rudimentario en su momento, fue creado por un escocés. Hay muchísimos inventos que se crearon aquí en Escocia, ¿no? La verdad que Escocia es un país mucha gente emprendedora, la verdad que hay mucha gente emprendedora ujú, aquí. Y la verdad que hay muchos detalles que son conocidos a nivel mundial que se crearon aquí, ¿no? Como dijiste, el golf, el whisky, muchísimas cosas que parten de aquí, ¿no? no sé si conoces también Irlanda, porque creo que Escocia e Irlanda están muy relacionados, ¿no? Históricamente, culturalmente, Sí, sí, al final hay un idioma que se llama el gaélico, el gaélico. Ujú, que es un idioma que se ha perdido muchísimo, se habla en zonas del norte de Escocia, por ejemplo. Cuando vas al norte de Escocia verás que hay todos los carteles ujú. aparecen en gaélico y en inglés. O sea, porque se intenta mantener que no se pierda Conservar el gaélico. esa lengua. Sí, es un idioma muy, 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 muy complicado. Yo he escuchado hablar a gente en gaélico y da la impresión de que se está inventando lo que está diciendo, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, pero sí, es un idioma, hay palabras concretas, ¿no? Que sí se conocen mucho cuando brindas o bienvenido y cosas así Ujú. que se dicen en gaélico. Por ejemplo, Alba, que es un nombre que se usa mucho en España. Alba significa Escocia en gaélico, ¿no? Curioso. Por ejemplo, la película de Hollywood, que hay que decir que a los escoceses no les gusta mucho, que es la de Braveheart, que cuenta la historia de William Wallace. Sí, el héroe Eh, nacional de sí, Escocia, sí. sí, pues él cuando en medio de la guerra en la película dice Alba Gubra, ¿no? Que dice Alba, que es Ujú, Escocia para siempre, ¿no? Sí, la verdad que a los escoceses en general la película no les gusta mucho porque no es muy fidedigna, no está no sigue realmente lo que pasó en la historia, sino que tiene muchas licencias cinematográficas que no coinciden con la ujú. realidad. Bueno, Pero William Wallace sí es un héroe nacional y de hecho tiene un monumento propio en Stirling, precisamente tiene ujú. una torre que está dedicada a él, ¿no? Sí, es muy importante como simbólico también la espada, ¿no? La espada muchas veces sale Sí, eh, del héroe nacional, ¿no? totalmente, Bueno, sí. cuando regresas a tu tierra, que estás ya muchos días, ¿qué echas de menos de Escocia? Especialmente. Bueno, la verdad que he conseguido después de tantos años que cuando estoy allá me centro en mi gente de allí, me centro en mi isla, Ujú, que también me siento muy canario. Y cuando estoy aquí me centro en lo que tengo aquí, o sea, no, sí es verdad que echo de menos a mi familia que está allí, a amigos y a veces el clima,
pero sí es cierto que intento disfrutar de ahí donde esté, ¿no? Entonces suelo ir 2 veces al año a Gran Canaria, generalmente en verano y en Navidad. Y la verdad que intento sobre todo recargar vitamina D a través del sol, porque aquí tenemos Ah, poca, y empaparme de mi gente y al final, Escocia, aunque es muy grande, pero al final es una isla, ¿no? El Gran Bretaña es una isla al final. mm, Y al final el tener el mar cerca para nosotros es importante, para los canarios siempre es importante que esté el mar cerca. Y vivir cerca del mar, al final a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿no? Te recarga mucho. Entonces, cuando voy para allá, disfruto como la comida de mi madre, que para mí es la mejor. Estoy con amigos, con familia, disfruto del buen tiempo y después vengo para acá y disfruto de lo que ofrece Escocia, que es un montón de cosas, que obviamente no es el clima, no es tanto la comida, pero sí es verdad que tienen muchas cosas que ofrecer claro, y para mí es mi segunda casa, ¿no? Sin ninguna duda. claro. Bueno, como vives ya bastante tiempo, ¿te has relacionado, suele relacionarte con la comunidad hispana o española o canaria? Sí, la verdad que en Edimburgo hay muchísimos, muchísimos españoles, Ujú, muchísimos. Ahora con el Brexit cada vez hay menos porque a raíz del Brexit, pues ya para venir para acá a vivir. Se ha complicado muchísimo la cosa, es muy, muy, muy complicada, tiene que cumplir ciertos requisitos, que conseguir un trabajo, ya venir con trabajo y que el trabajo sea un ujú. sueldo determinado, etcétera, etcétera. Pero siempre ha sido un lugar muy popular entre los españoles y hay muchísimos españoles aquí, muchísimos andaluces, canarios, y la verdad que sí, al final estás por la calle y escuchas hablar en español, muchas veces pues le saludas o si, si es tenemos grupos de Facebook de españoles en Edimburgo, te hemos ayudado entre nosotros, pues alguien pregunta, pues mira, necesito un mecánico, pues quién conoce a alguien. O sea, al final siempre la comunidad está ahí e intentas ayudarse unos entre otros, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando acabas de llegar, estás un poco perdido, no conoces, al final sales de un sitio que ya tienes tu gente conocida, sabes a dónde ir, aquí llegas a un sitio nuevo y necesitas al final el apoyo de los que ya llevan tiempo aquí, ¿no? Y ahora me toca a mí apoyar a los que vienen nuevos, A ¿no? los nuevos, claro que sí. Bueno, y si algún oyente de este espacio sobre Escocia quisiera preguntarte algo o ponerse en contacto contigo, ¿tienes alguna red social o algo, algún medio donde pueda, Sí, bueno, al si final, quieres? sí, no, lo que te decía, Sí. el grupo este de Facebook de Españoles en Ujú, Edimburgo, hay varios grupos de Españoles en Edimburgo, hay dos, sobre ujú. todo, que son más numerosos. Es un grupo que la verdad que siempre nos ayudamos un montón de Siempre está cualquier activo, tipo. ¿no? O sea, cualquier cosa, por ejemplo, se me ocurre. Yo trabajaba hace meses en la oficina de empleo, pero tenía un cargo distinto y era gestionando una ayuda que se da aquí, que es una ayuda que incluye el paro, la ayuda de alquiler, ayuda por hijos, discapacidad, todo junto. Hay una ayuda única y yo gestionaba eso. Y cuando vino el tema del COVID, pues muchísimos compatriotas pues perdieron el trabajo, ¿no? Porque cerraron empresas, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, me ofrecí a través del Facebook pues ayudarles a resolver dudas, a ayudarles a cómo gestionar la ayuda para poder aguantar hasta que pasara esto del COVID. Y así pues mucha gente se ofrece a ayudar porque creo que al final estamos para eso, ¿no? En este mundo pues un poco para hacer el mundo un poco mejor y tu entorno pues esté algo mejor y uno pone su grano de arena en lo que puede, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por todo lo que has aportado para que sepamos un poco más de esa parte del mundo, ¿no? De Ujú. Escocia. No, gracias a usted. La verdad que todos los que vean esta grabación les aconsejo que visiten Escocia. Sé que Escocia es un sitio que llama mucho la atención a todo el mundo. Yo cuando amigos míos sé que están deseando venir porque Escocia es un país que siempre llama la atención. Yo creo que tú también Empezando por la has bandera, visto. ¿no? Que ya llama la atención. Sí, entonces es Sí. un país que sé que a la gente le Ah, gusta mucho y todo el que ha venido, y mira que ha venido mucha gente en 12 años, todos se van enamorados de Escocia en general y de Edimburgo en particular, porque es un país, la verdad que muy, muy, muy bonito, que ofrece un montón, con gente muy amable.
por ejemplo, se me ocurre si estás en el medio de Edimburgo con un mapa o con el Google Maps Sí, parado, pues los escoceses te preguntan, mira, a dónde quieres ir? Y si puede, incluso te acompañan al sitio, ¿no? Son, la verdad, son muy, muy amables. Sí es verdad que es una cultura, al final no son latinos, mantienen más la distancia en cuanto a, por ejemplo, abrazos y cosas así, que nosotros sí, somos más de abrazar, pero en cuanto a ser muy amables y ayudarte, están siempre, siempre disponibles. Entonces les animo a todos a que vengan. Si necesitan cualquier cosa a través de ti, José, o si quieres poner después en el, no sé, en el por vídeo mis supuesto. contactos, sin problema, porque ya aquí estoy para quien Ujú. quiera venir y cualquier pregunta o ayuda, pues estoy disponible, sin problema ninguno. En que son amables doy fe, ¿no? Porque yo, donde vivo también, alguno que otro me he encontrado y alguna que otra experiencia he tenido positiva, ¿no? La verdad que Solo quiero sí, decir la eso. verdad que sí. Bueno, pues ya se acaba el tiempo, así que te mando un abrazo Gracias. y bueno, hasta una próxima ocasión. Perfecto, Nunca aquí se estamos sabe. cuando quieras, José. Un abrazo, gracias. Perfecto. Chao. Hasta luego.